Continuamos con el programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo. Nuestro tema de hoy es Caral, Patrimonio Cultural de la Nación, y tenemos como invitada a la destacada arqueóloga Ruth Chadi Solís, investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos está hablando acerca de la importancia de Caral y el sitio arqueológico que lleva su nombre. Doctora Ruth Chadi, se observa en la arquitectura monumental de Caral que no hay allí frisos o pinturas murales como hay en otras culturas, ¿no? Llámese Mochica o Chimú, ¿no? ¿Y a qué se debe que no haya representación de poder político o imágenes en estos monumentos de Caral? Son diferentes a otras partes del mundo, ¿no? Sí tenemos representación en varios asentamientos, en Caral mismo también. Hay expresiones no solamente en la arquitectura, sino en una serie de materiales que se han encontrado, como por ejemplo en los instrumentos musicales en conjuntos como las 32 flautas que hemos encontrado con representaciones también de diversos seres de costa, de sierra, de selva. En los monumentos también hay algunas representaciones de serpientes. Toda la edificación ha sido hecha de piedra, en el caso de los edificios públicos en particular que son monumentales. En el edificio mayor son pues de altura hasta 30 metros aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos que ellos han estado transmitiendo la ideología suya en los textiles, en los mates, en diversos materiales que era del interés, y la arquitectura monumental hecha de bloques de piedra los presentaban también en algunos casos con enlucidos de arcilla de colores, ¿no? Amarillo, rojo, crema, etcétera. De modo que es la forma artística suya particular de la civilización caral, ¿no? Sí, Sí, eh, han representado seres, ¿no? Que ellos, para ellos tenían significado. claro. Eh, eh, Viendo ahora el tema del de los que dirigían políticamente Caral, ¿no? Hubo una élite religiosa que se encargó de gestionar y controlar las huacas en Caral. Han habido autoridades, no solo políticas, sino también sociales, ¿no? Y desde que se forma la civilización hasta pues todo el proceso cultural, ¿no? Milenario de nuestro país, se ha tenido esa organización no solo política, ¿no? A través de los ayllus, a través de los centros poblados y a través también del Estado más centralizado, ¿no? El manejo del territorio ha sido muy diferente, con visión de cuenca, que no se tiene ya en el presente, y por eso es que nos parece muy importante recuperar, ¿no? La historia de en cada parte de nuestro país para conocer cómo se vivió, cómo se manejó el territorio, cómo se manejaron los recursos, y desde Caral pues es muy interesante el tener los testimonios que nos permiten hacer la comparación entre el pasado, el presente y los cambios que debiéramos tener también para mejorar las condiciones de vida en el presente y en el futuro, ¿no? Sí, algo que me causa curiosidad, doctora, es acerca de algunos materiales que usaron los pobladores de Caral, ¿no? He podido leer que
que se usó el Spondylus y algunos otros insumos marinos, ¿no? ¿Con qué fin se usó el Spondylus? ¿Ellos fabricaban algún tipo de, de, digamos, instrumentales rituales o era para consumo interno de la población? Bueno, hemos encontrado talleres donde ellos tenían especialistas que hacían collares, abalorios que utilizaban en determinadas ceremonias, rituales. El espondylus es propio de el mar tropical, no del mar frío, entonces se podría haber recuperado pues del Ecuador, ¿no? Porque ya en conversación con la doctora Betty Meggers, que ya falleció hace varios años, ¿no? Ella también había detectado algunos elementos muy particulares de Caral en Ecuador, ¿no? En la cultura valdivia. Entonces, también han utilizado minerales como la sodalita, que no hay, de acuerdo a los especialistas, en territorio andino, y posiblemente ha sido pues con el intercambio que se hizo con poblaciones del altiplano, ¿no? El altiplano del Collao y de Bolivia. Entonces, también hemos encontrado un niño que había ya sido enterrado pues en esa época, y el niño tenía todas las características de tratamiento que se daba en la cultura chinchorro del extremo sur de Perú y la parte norte de Chile. Entonces, las relaciones han sido, como les dije, o le dije a usted primero, a larga distancia, y también relaciones transversales, ¿no? De costa, sierra y selva. Hemos encontrado, como mencioné, 32 flautas traversas con diseños de monos de la Amazonía, de pelícanos del litoral de la costa, y también con cóndores, representación de cóndores de la sierra, ¿no? Entonces, esa relación transversal, costa, sierra y selva, eh, para el intercambio se dio ya desde Caral, y deben haber participado las poblaciones en las ceremonias o rituales, y por ello es que la emisión de sonidos de la música se ha hecho con esa representación de los participantes de Costa, Sierra y Selva. Sí, muy interesante la descripción, doctora Ruchadi. ¿Nos podría decir si los sacerdotes a cargo de los rituales en Caral usaban instrumental de cuchillos ceremoniales como en otras culturas como la Chimú o algo parecido o tenían una manera distinta de hacer esto, ese tipo de ceremonias? No nosotros no hemos encontrado, como le dije, instrumentos que sean significativos como para inferir que hubo intenciones de muertes, de matanzas. Eso no hemos encontrado armas de ningún tipo en ninguno de los 12 asentamientos que estamos investigando. Lo que sí, como le repito, se ha encontrado es la convergencia, ¿no? La participación y cómo promovían esa participación ritual de gente proveniente de diversas culturas, ¿no? De modo que tenemos también antaras que ya fueron creadas desde Caral, quenas, las flautas traversas, etcétera, y la música pues fue muy importante, y más que sacerdotes varones, creemos que en Caral ha habido sacerdotisas, ¿no? Por las estatuillas que hemos encontrado con representaciones de mujeres vinculadas con rituales y acciones religiosas.
Sí, algo que me llama la atención, doctora, es, Ruchadi, también es el hecho que en Caral, digamos, hubo una manera peculiar en que los líderes políticos dominaban a la población, ¿no? Se dice que ellos no hacían uso de la coerción física o de la violencia, sino más bien actuaban como si fueran jefes de comunidades, es decir, demostraban por el carisma o el liderazgo de ciertas habilidades físicas su dominio sobre el resto de la población. ¿Hay alguna, digamos, parecido entonces de estos líderes de Caral con jefes de comunidades de estadios culturales anteriores como el precerámico o algo así? Como le decía, es un proceso que nosotros estamos viendo a lo largo de 1000 años de desarrollo de esta civilización, que tuvo una visión ya más avanzada de la vida en relación con vivir en armonía con la naturaleza, ubicando sus asentamientos por encima de las tierras productivas del valle, protegiéndolos de las crecidas del río en determinados periodos, también de vivir en armonía con las poblaciones de otras culturas que ya tenían otros idiomas. Es interesante que de acuerdo al lingüista Alfredo Torero, posiblemente Caral ya estaba relacionada desde esa época con el idioma quechua como lengua de relación, ¿no? Y esa lengua pues se ha mantenido hasta el presente. Entonces muchos de los elementos culturales de Caral se encuentran como los geoglifos de Caral en la cultura nazca, ¿no? También ya eh, muchos milenios después, también se encuentran en otras culturas, hasta en la época inca, ¿no? La forma de hacer sus monumentos públicos con plataformas, con hornacinas, con puertas de doble jamba que se encuentran desde Caral. Entonces, y el mismo idioma de lengua de relación. Si bien los incas decían que tenían su propia lengua, que era su lengua secreta que se hablaba entre ellos, pero usaban el quechua como lengua de relación. Y así han habido otros idiomas como el aymara también que llegó a ser lengua de relación, o el puquina que fue lengua de relación para la parte sur del Perú. O sea, cada sociedad tuvo su propia cultura, hubo respeto compartido, tenían su propio idioma, pero utilizaban lenguas de relación y desde Caral la lengua quechua se habría iniciado como lengua de relación. Sí, doctora Ruchadi, es un hecho que los dirigentes políticos de Caral supieron muy bien controlar las zonas agrícolas, ¿no? El control del agua, ¿no? Del valle del río Supe, y por ende ellos tuvieron un buen manejo de la producción agrícola y pesquera en el valle del río Supe, ¿no? Entonces, esto posibilita, me imagino yo, que hayan tenido en la ciudad de Caral aposentos o habitaciones donde de alguna manera guardaban algún excedente de producción. ¿Es hallado ese tipo de asentamientos, de lugares donde se almacenaban productos alimenticios? No sé qué ha pasado, pero en la pantalla ha cambiado, ¿no? La imagen. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, hay un cambio de imagen. No sé si usted lo está viendo. No, no, yo la veo a usted como antes. Qué raro. Bueno, ya lo he vuelto ahora a la pantalla. No sé qué ha pasado. Pero, ¿qué me preguntaba, por favor? Ah, sí, le decía que, bueno, los dirigentes políticos de Caral supieron administrar y gestionar las zonas agrícolas, el control del agua, ¿no? Del Valle del Río Supe.
¿no? Y eso les dio la posibilidad de seguramente almacenar alimentos y pescado, ¿no? Hay en Caral, ¿usted ha hallado algunas habitaciones o aposentos donde se haya guardado el excedente de producción? Sí, hay depósitos. Hemos encontrado en los asentamientos depósitos, ¿no? Donde seguramente allí almacenaban, pues guardaban los alimentos por largo tiempo. Y esa vinculación para compartir a través del intercambio fue muy permanente, ¿no? Ellos consumieron diversos productos que también provenían de la actividad agrícola, papa, camote, zapallo, ¿no? Que lo combinaban con el pescado y también con mariscos, ¿no? Eh, o sea que la anchoveta fue muy importante, pero también hubo el choro mitilus, ¿no? Que ya no se encuentra sino en el sur, ¿no? En el extremo sur de Perú. Entonces, tenemos pues que la alimentación provenía mayormente de la agricultura a través y del mar a través del intercambio, en esa complementariedad, como le dije, agropesquera, ¿no? Estamos trabajando también en la ciudad pesquera de la época de Caral, conocida con el nombre de Áspero, ¿no? Y allí se ve que la relación con Caral pues fue permanente, ¿no? A través de determinado periodo hasta el final. Y no hay ninguna limitación hasta que los problemas del cambio climático produjeron que el río se convirtiera en una duna arenosa. Previamente hubo aluviones, ¿no? O huaicos, como también le llaman, pero lo terrible del cambio climático fue la sequía, ¿no? La falta de agua. Y eso también ocurrió por casi la misma época en los centros urbanos de Mesopotamia del Norte. Entonces vemos pues que el cambio climático, que ya se dicen que se ha iniciado con esas características de gran intensidad, no estamos haciendo nosotros nada para mitigar sus efectos, que fueron terribles y afectaron bastante porque las poblaciones tuvieron que abandonar sus centros urbanos y eso ha quedado reflejado en frisos que se hicieron en el sitio de Bichama, que es otro de los centros urbanos en el Valle de Guaura que estamos trabajando. Se ven los frisos de seres humanos en el edificio monumental principal, con los estómagos vacíos y adultos muertos, y frisos de gente joven en una danza ritual entre pescados, pero también con el cuerpo cadavérico, pero tratando de sobrevivir, los más jóvenes. Y luego vemos pues que se cambia toda la fachada del edificio en un siguiente periodo, ¿no? Y representaron a un sapo emergiendo de la tierra con un rayo que le cae en la cabeza. Entonces, en este sitio de Bichama se ha dejado representado en el edificio principal esos frisos para que la población no se olvidara de lo que significó el cambio climático, ¿no? Y que estuvieran preparados, pues, para cuando pudiese otra vez ocasionarse, porque no es de año a año, es un cambio climático que se produce, pues, cada varios siglos y todavía falta una investigación mucho más específica al respecto de lo que nosotros estamos encontrando arqueológicamente. También lo están estudiando geólogos y biólogos especializados de un modo multidisciplinario. Claro. Em, He visto imágenes de la ciudad sagrada de Caral y ahí he podido ver una especie de templo con plataformas superpuestas y en la parte inferior
he visto una especie de pozo circular que me ha llamado mucho la atención a mí y que no lo he visto en otras civilizaciones que hay ese tipo de construcción, ¿no? ¿Nos podría decir un poco qué hacían allí en ese lugar, en esa especie de pozo circular en Caral? No es un pozo, es una plaza circular Ah, ok. a la que se descendía por escalinatas de parte de las autoridades religiosas, ¿no? Que hacían rituales. Hemos encontrado en el caso de Caral en dos plazas circulares principales, una asociada al edificio mayor y otra al edificio del anfiteatro, ¿no? Y son plazas que han estado bastante enlazadas con los edificios donde se encuentran construidas. La plaza principal fue la del anfiteatro, no siendo el edificio, digamos, más monumental, porque fue el edificio mayor, pero sin embargo ha tenido pues una plaza que como un indicador de la importancia que tuvo también en la religión como símbolo para la unión, para la cohesión entre las poblaciones de la civilización, ¿no? Allí se puede apreciar las características del edificio y de la plaza circular. Sí, justamente, doctora, estamos viendo en imágenes un video sobre el sitio arqueológico de Caral. Nos acompaña un momento a verlo y de repente nos puede comentar qué actividades cumple usted allí. Bueno, como le decía, nosotros trabajamos a lo largo de los años. Ese, por ejemplo, es un altar, ¿no? Circular también, el pequeño que se ha visto, y tenía pues una serie de características y hallazgos que indican que se utilizaba la energía del viento para mantener un fuego permanente, ¿no? También hemos encontrado en cada asentamiento, no le falta su plaza circular hasta en el asentamiento más pequeño. De modo que sí fue importante la ideología para en la cohesión y la vida en armonía entre los seres humanos. Sí, ahí justamente vemos una participación suya en una convención eh, de científicas, ¿no? Haciendo mención de Caral y unos reconocimientos que ha recibido. Eh, sí, doctora, eh, en las imágenes hemos visto muy bien que Caral tiene monumentos piramidales y que están hechos de piedra, piedra enorme, mezclado con barro, ¿no? Es una construcción muy singular para un lugar que está, digamos, cerca de la costa peruana, ¿no? No se ha visto eso en otras civilizaciones como Chimú o Mochica, porque esas características de Caral, ¿no? De construcción con piedra y barro entremezclado, ¿ah? ¿A qué se debe? Bueno, es por las características que le daban a los edificios monumentales, que eran edificios públicos, donde se reunían poblaciones de diferentes lugares que llegaban en determinados periodos del año. Y no usaban barro solamente, era arcilla que permitía, porque el conocimiento, como le dije, de ingeniería fue muy avanzado a lo largo del tiempo. Los edificios públicos eran así hechos mayormente de piedra, pero también hemos encontrado viviendas y talleres y esos son hechos a veces de un tejido de material orgánico, donde se ha utilizado bastante la vegetación, ¿no? Como se le llama en otras partes del mundo. Acá nosotros también tenemos las paredes de quincha o bareque, como le llaman en Ecuador,
y ese tipo de construcciones eran más para viviendas de material orgánico, ¿no? Para los edificios públicos de piedra y con una serie de conocimientos de ingeniería y de arquitectura aplicada, aplicados en esas construcciones. Estos ya son los instrumentos musicales, también han manejado pues los sonidos en conjuntos y ha habido especialistas para el manejo de estos instrumentos musicales. Como le decía, hay mucho eh, motivos como para sustentarlos con indicadores, con datos, con evidencias que nos hace saber a través de la investigación multidisciplinaria todo el conocimiento que ellos estuvieron creando y mejorando a través del tiempo conforme se fue desarrollando esta civilización a lo largo de 1000 años. Sí, em, tengo una duda, doctora Ruchadi. Es Caral una civilización muy importante del Perú antiguo y como toda civilización tuvo un final. Em, Quisiera saber cómo fue el final de Caral. ¿Fue producto de una serie de inundaciones, de inclemencia del tiempo, del clima, o fue alguna rivalidad con algún estado vecino o alguna rivalidad, alguna guerra? ¿Qué pasó con Caral? Como le dije, no hemos encontrado armas ni ciudades amuralladas. Lo que sí tenemos son evidencias de un cambio climático muy fuerte que estuvo asociado con terremotos, con aluviones o huaicos primero, con vientos que convirtieron los aluviones en arena y fueron ingresados al valle y también con sequías. Entonces fue todo un proceso que afectó la producción agrícola y también que afectó al recurso marino, porque las aguas ya no fueron iguales, las temperaturas deben haber subido de acuerdo a las características del cambio climático, el fuerte calentamiento y todos los valles desaparecidos los ríos y convertidas las cuencas, pues como les he mencionado, en dunas. De modo que eso es lo que produjo la afectación a la sociedad, no la guerra, no la enemistad entre ellos, sino la forma como no pudieron afrontar la falta de agua. Ok, doctora, ha sido un gusto tenerla como invitada en nuestro programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo con el tema Caral, Patrimonio Cultural de la Nación. Queremos expresarle nuestra gratitud por la entrevista y con nosotros será hasta la próxima emisión del programa. Muchas gracias. También a usted y a ustedes por el interés en que se conozca y se difunda todo este conocimiento que vamos recuperando a través del equipo multidisciplinario con el cual venimos trabajando en 12 centros urbanos, ¿no? Entonces, de ese modo podría decirles que el sistema social fue muy complejo, que hubo programación, planificación y desarrollo de conocimientos que hizo posible que por casi 1000 años esta civilización lograse un desarrollo muy avanzado en conocimientos diversos y también en relaciones interculturales que fueron percibiéndose a través del tiempo en las otras culturas a lo largo del territorio peruano megadiverso. Muchas gracias, doctora Ruchadi. Y con nosotros será hasta la próxima emisión del programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo. Hasta luego, entonces.